que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es regular las atribuciones sustantivas que ejercita esta. Por lo tanto, va a ser a través de esta figura de los lineamientos que vamos a conocer nosotros el alcance de estas reformas que tenemos. ¿Quieres hacer un comentario antes de entrar a cuáles son las modificaciones al código y por consecuencia las modificaciones a los lineamientos, Aaron? Sí, pues la verdad sí, digo, antes de reiterar lo que dijiste, amigo, digo, particularmente su servidor, ofrecer una disculpa. Las últimas dos sesiones no pude estar, su servidor es sobreviviente del COVID, pero pues ya estamos aquí y efectivamente, pues es parte o es el papel de Prodecon de fungir como intermediario, facilitador y testigo en el tema de los acuerdos conclusivos. Y pues bueno, nada más mencionar ahí un poco, pues como antecedentes, pues el 1 de enero de 2014, pues es cuando entra en vigor el capítulo de los acuerdos conclusivos, que es donde se da esta facultad a Prodecon expresamente, pues en la disposición legal que es el Código Fiscal de la Federación. Aproximadamente, digo, como dato, es por ahí llevamos a la fecha, desde la fecha que les mencioné hasta ahorita, pues aproximadamente 14,000 acuerdos conclusivos suscritos y en 2020 pues tenemos por ahí más o menos una recaudación o funcionamos o facilitamos, mejor dicho, una recaudación de 15,500 millones de pesos. Ojo, con ello no queremos decir que Prodecon está haciendo las veces de recaudador, porque esto es tan solo la cifra en la que de partidas regularizadas durante 2020. Sin embargo, pues lo que yo les podría decir o compartir principalmente es que la cifra de multas condonadas y de beneficios, etcétera, pues es del mismo calibre. Entonces, para que no lo veamos únicamente como una postura ahí en el tema de coadyuvar a la recaudación, porque esta cifra que les doy, por aparatos a que se escuche, pues es del mismo calibre en el que los contribuyentes encontraron beneficios en su regularización, así como en la condonación de multas. Bueno, ya lo mencionaba Mario, por ahí del 8 de diciembre de 2020, pues entra un decreto en el que se reforman y adicionan disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Particularmente vemos o nos atañe a nosotros en este día, en esta sesión, hablar de las modificaciones que vinieron a repercutir en el tema de los acuerdos conclusivos. Son reformas al artículo 69C, F y H del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, estas reformas que, bueno, yo entiendo que todos ustedes estuvieron muy atentos por ahí a los talleres y a los webinars que se realizaron, en los cuales explicaron estas reformas, ya están materializadas en el Código Fiscal de la Federación, ya están vigentes. Sin embargo, ahora toca o corresponde a bajarlos a nuestros lineamientos, porque como ustedes sabrán, una de las legislaciones aplicables a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues son justamente los lineamientos con los que se regulan nuestras facultades. Entonces, bueno, el día de hoy les venimos a hablar justamente de ese tema, que nada más hay para retomar un poquito las modificaciones que sufre el código en su reforma en estos artículos. Está en el 69C, que se habla de una temporalidad o una limitante para la interposición del acuerdo conclusivo. También se establecen supuestos de improcedencia. En el 69F se especifica cuál es el párrafo del artículo 67 sobre el cual va a versar la suspensión de plazos. Y el H, pues añade por ahí la improcedencia de lo que se señalaba como improcedencia de medios de defensa en contra de los acuerdos alcanzados, pues añade el procedimiento de resolución de controversias en un tratado para evitar la doble tributación. Esto es lo que ahorita corresponde, o lo que Prodecon ahorita no está publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero de lo que les venimos a compartir nuestros lineamientos, cómo van a recoger estas reformas. Mario y yo ya tuvimos la oportunidad de estudiar el acuerdo que aún no se publica, porque se va a publicar. Y bueno, lo que vemos, al menos en los considerandos, lo digo por mí, es que se busca que haya una claridad, que haya una redacción quizá en los lineamientos que sea muy exhaustiva, que abarque estas reformas, pero pues siempre garante de los derechos de los contribuyentes. Entonces, bueno, nada más quiero leer una parte del considerando, que es la que da entrada o pie a las modificaciones de estos lineamientos, y que dice, en el considerando del acuerdo que se va a publicar, menciona: con la finalidad de estar a la vanguardia con las modificaciones propuestas por el legislador
a los artículos 69C, 69F y 69H del Código Fiscal de la Federación, es que se considera ajustar los lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de PRODECON, dando certeza al contribuyente en cuanto a su aplicación y la forma en que se operan dichas modificaciones legislativas en la tramitación del procedimiento de acuerdo conclusivo. En palabras bien sencillas, bajar la reforma que sufren estos artículos del Código Fiscal de la Federación a nuestros lineamientos. Ese sería como mi preámbulo, Mario. Claro. Pues dicho ello, yo creo que hay que entrar al estudio ya de los lineamientos. Digo, disponemos de una hora, son varios cambios. Sin embargo, sí anticipar estos cambios, además de recoger esta modificación al Código Fiscal de la Federación, tratan de generar dos situaciones principales. La primera de ellas, pues, hacer del acuerdo conclusivo ese medio sumario, ese medio sensible y flexible, a través del cual se pueda generar un acuerdo conclusivo entre las partes. Es decir, que las partes se logren poner de acuerdo. ¿Y cómo se va a generar esto? Pues el primero de ellos es poniendo todas las reglas muy claras. No es ajeno para este grupo, porque ya lo hemos venido comentando. PRODECON tiene publicados diversos criterios a través de los cuales norma incluso la forma en que se van a traducir, que se van a aplicar, o la forma en que PRODECON va a advertir la operación de las diversas disposiciones que le atañen a sus procedimientos. Y estos lo que hacen es recoger la experiencia de PRODECON a través de su rectoría que le ha correspondido del acuerdo. Luego entonces vamos a ver que en muchas de las modificaciones que tienen estos nuevos lineamientos que están pendientes de publicarse en el DOF, pero ya se encuentran disponibles para su consulta en la página de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues van a ver ustedes que lo que hacen es recoger estos lineamientos, únicamente incluirlos para poder. Salvador, maestros, si gustan pueden compartir el escritorio. De hecho, no sé, ya se está convirtiendo, la intenté subir yo, ya se está convirtiendo la Un presentación. archivo. Eso. Ya nada más en cuanto vea yo que se dejó de convertir, ya lo ponemos. Comentaba, estos lineamientos tienen la intención esa primera de poner las reglas claras y la segunda de facilitar la secuencia ordinaria de los acuerdos conclusivos. La motivación de la reforma al Código Fiscal de la Federación habla ahí de que algunos contribuyentes utilizaron o malutilizaron la figura. Eso a mí me gustaría decirlo, es falso. O sea, si nosotros si nosotros PRODECON nos ponemos muy serios a ver cuántas personas llegaron a querer malutilizarlo, que no lo lograron al final, porque finalmente nosotros somos rectores, pero que quisieron retardar el procedimiento, pues podemos contarlas, yo creo que entre todas las delegaciones, con las manos de Aarón y yo. Y entonces no es una práctica que en realidad se dé. Sin embargo, sí PRODECON y antes de las modificaciones ya estaba preocupada y ocupada. Para eso incluso nosotros en nuestros congresos que tenemos hemos platicado de hacer este procedimiento todavía más ágil, más celero. Uno de los principios que rige el acuerdo conclusivo es el principio de celeridad e inmediatez. Y esto quiere decir que no puede demorar más la medicina que el sufrimiento de la enfermedad. Luego entonces, si nosotros partimos de esa consideración, pues tenemos que buscar la forma en que vamos a hacer más sencillo, tanto para el contribuyente como para la autoridad, el llegar al objeto esperado, que es la firma del acuerdo conclusivo. Es de momento en que se va a concluir el procedimiento de fiscalización, que las partes van a poder decir o me corrijo o me vas a tener por solventados todas estas observaciones, y quizás el contribuyente en caso de corregirse va a obtener el beneficio de la condonación al 100% de las multas. Y también que en caso de que las partes no se pongan de acuerdo, pues no sea un lastre para su procedimiento que después les genere el incremento en los accesorios de los créditos que pueda la autoridad llegar a determinar. Nuestro objetivo, pues, es que nosotros podamos estar cerrando los procedimientos de acuerdo conclusivos en 2 meses, 3 meses, 4 meses, por lo mucho que nosotros nos podemos llevar 6 meses. Actualmente, pues había asuntos que nos habían ocupado durante más tiempo y los principales problemas que nosotros advertíamos eran, el primero, la claridad en la exposición del acuerdo conclusivo, el reunir todos los requisitos que nosotros teníamos, porque muchos contribuyentes venían a solicitar el acuerdo conclusivo sin traernos cuáles eran las observaciones o los hechos calificados por la autoridad, o nos decían cuáles eran, pero no teníamos un documento, o teníamos el documento parcialmente legible.
Y todo eso hacía que nuestro análisis, el de Prodecon, se tuviese que esperar hasta que la autoridad formulara su contestación. Ahorita los lineamientos lo que pretenden es dotar desde el inicio a la Procuraduría de todos los requisitos que van a ser necesarios, y nosotros desde la Procuraduría esperemos que esto les ayude a beneficiarlos. Unas primeras impresiones nos han permitido conocer que los contribuyentes, cuando vemos una nueva norma, pues si vemos que incrementa ahora sí que en volumen las disposiciones, creemos que es malo. Sin embargo, en el caso no es que se incrementen las disposiciones, sino aquellas otras que se encontraban en algunos criterios los hemos previsto ya en estos lineamientos, y eso creemos que va a favorecer sobre todo a la transparencia en el procedimiento del acuerdo conclusivo. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar con cuáles son aquellas modificaciones que tenemos. Empezamos únicamente con algunas que vale comentar por cuanto hace a su alcance y su contenido. Reiteramos, nada más falta por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, todos los acuerdos conclusivos se van a regir bajo estos lineamientos. Estos lineamientos no son específicos de los acuerdos conclusivos, es una modificación que hace a los lineamientos que ya tiene la Procuraduría. Y en los lineamientos actuales y en estos que se van a modificar a partir del artículo 97 se encuentra regulado el procedimiento del acuerdo conclusivo. Las modificaciones, ya los dijo Aarón, de acuerdo con el código, ese es el límite temporal que se pone ahora a la posibilidad de los contribuyentes de solicitarlo. Anteriormente podían hacerlo hasta antes de que se les notifique la resolución definitiva, y ahora lo pueden hacer dentro de los 20 días posteriores a la notificación del acta final, del oficio de observaciones o bien del oficio de preliquidación en el caso de revisiones electrónicas. Por lo tanto, las dos primeras modificaciones que tenemos en los lineamientos obedecen exclusivamente a esta modificación, es decir, precisarle a los contribuyentes que van a poder presentar esta solicitud una vez que tienen observaciones hasta el momento en que se agoten los 20 días. Esto es muy importante. Hay muchos contribuyentes que decían, oye, nos están acortando el tiempo. Lo cierto es que nosotros como contribuyentes tenemos que tener muy en cuenta a partir de cuándo podemos solicitar un acuerdo conclusivo. Y podemos solicitarlo a partir del momento en que tenemos el conocimiento de hechos y observaciones calificados por la autoridad. La autoridad en un procedimiento de fiscalización regularmente antes de estas actas hace del conocimiento a los contribuyentes de manera platicadita cuáles son estos hechos. En algunos procedimientos de visita domiciliaria, desde alguna de las actas parciales ya se vienen haciendo de conocimiento esta calificación de hechos. Una vez que el contribuyente cuenta con calificación de hechos y observaciones, es que se encuentra habilitado para presentar la solicitud del acuerdo conclusivo. Nosotros sabemos, conforme al artículo 53b, conforme al artículo 53, que la autoridad a partir del momento de estos tres actos tenía hasta 6 meses para emitir una resolución definitiva. El decir que tenía hasta 6 meses quiere decir que la autoridad podía notificarlo, ¿por qué no a los 15 días? ¿Por qué no a los 20 días? ¿Por qué no al mes? ¿Por qué no hasta el 6º mes? Ahora, por lo menos, sabemos que la autoridad no va a poder notificar dentro de los 20 días porque tiene que garantizar el derecho fundamental previsto en el artículo 17 constitucional de este medio alternativo de solución de controversias. Luego, entonces, creo que hasta cierto punto podemos mirar con buenos ojos esta modificación. Estas dos primeras modificaciones al artículo 97, lo único que hacen es rescatar esa modificación que hace el Código Fiscal de la Federación. Oye, Mario, ahí nada más si me permites, dos cosas que considero importantes, y digo, espero que la segunda no sea motivo de diferendo entre nosotros, pero sí me gustaría ponerlo sobre la mesa, digo, aprovechando que hay mucho experto en el foro. Fíjate, el artículo, bueno, lo que estamos mencionando ahorita en el artículo 97, y porque así lo dicen los considerandos del acuerdo que va a modificar estos lineamientos, que como bien dices no son exclusivos del acuerdo conclusivo, pero ahí están los lineamientos propios del acuerdo conclusivo. En lo que se busca es que haya claridad en cuanto a que no se transmita o no se caiga en el error interpretativo de pensar que ya nada más tienes 20 días para solicitar el acuerdo conclusivo. Lo que buscan este acuerdo pues es con total claridad decir que si bien hay una limitante ya de 20 días porque así se reformó el Código Fiscal de la Federación, eso no excluye
que antes de la notificación de cualquiera de estos elementos, acta final, oficio de observaciones y resolución provisional, no puedas o ya esté excluida la posibilidad de asistir al acuerdo conclusivo. En el momento que tienes una calificación de hechos, puedes acudir al acuerdo conclusivo aun y cuando todavía no estés en este terreno o en esta cancha de los 20 días. Creo que ese es un mensaje muy importante en el que vale hacer vale la pena, perdón, hacer ahí la precisión, que no se confunda con que ya solamente tienes 20 días. Sí tienes 20 días, pero posteriores a estos oficios que ya son de la recta final en cada ejercicio de facultades, conforme al 42, fracción 2, 3 y 9. Y creo yo, bueno, aquí nos va a corresponder a nosotros como PRODECON, salvo opinión contraria de tu parte. Yo creo que en cuanto a la reforma y por técnica legislativa, si analizamos la redacción, yo considero que el acta final se está considerando 20 días posteriores a que se levanta. Entonces, el cómputo, cuando se trate de facultades conforme al 42, fracción 2, bueno, visita domiciliaria, ahí va a haber un levantamiento de acta final y al otro día se empiezan a computar los 20 días. Sin embargo, sí se hace la distinción que el oficio de observaciones o la resolución provisional sean notificadas. Y ahí yo creo que nos estaríamos a lo que dice el 135 del Código Fiscal de la Federación. Esto quiere decir que esta notificación sí va a surtir pues efectos. O sea, creo que hay un día de ventaja o hay un día más en el tema de la resolución provisional y del oficio de observaciones, a diferencia de el acta final que se levante, pues el levantamiento del acta final, como lo dice el propio lineamiento, inclusive en la redacción de los artículos, pues esta se levanta, distinto de el oficio de observaciones y la resolución provisional que se notifican. Entonces creo yo que es un tratamiento distinto en ambos casos en cuanto al levantamiento y la notificación, pero pues nada más era como un comentario que al final del día lo único que va a haber pues es un día de diferencia, pero vale la pena tenerlo presente pues para que pues algún asesor, algún abogado pues no se vaya en banda y que considere que se hace la especificación, que son 20 días siguientes, aquel en que se haya levantado el acta final, o sea que para mí es al día siguiente del levantamiento, y dice notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional. Si hablamos de notificación, pues sí nos tendríamos que ir conforme el 135 del Código Fiscal de la Federación. Nada más eran como que esas dos precisiones que me gustaría hacer sobre esta modificación. Sí, buenísimas. Ahí yo lo único que no logro terminar de cerrar es ¿cuál es la diferencia entre la parte en que se levanta y que corran los 20 días y la de notificado? Pues es que para mí, si decimos levantamiento, pues el acta final no se está hablando o no se le aplicaría, mejor dicho, lo que dice el 135. Se levanta y son 20 días siguientes. Sin embargo, ya hablando de oficio de observaciones o resolución provisional, que se hace la distinción en la redacción, tanto de los lineamientos como en la reforma del Código Fiscal de la Federación, estos los separa y ahí lo que habla es de notificación. Y si estamos hablando de notificaciones, pues estas sí surtirán sus efectos al día hábil siguiente. Entonces, para mí, tratándose de levantamiento de acta final, no se estaría considerando el surtimiento de efectos. O sea, se empezaría a contar de inmediato el plazo de los 20 días. Ok. Bueno, esa sería como que mi observación. Digo, igual si quieres después lo esclarecemos o veríamos cuál sería la interpretación que se le va a dar, porque si no, no tendría ningún sentido la distinción que se está haciendo en la redacción, tanto de los artículos reformados como en los propios que modifican nuestros lineamientos. Claro. Ok. Hay Vamos a una responderle pregunta ahí de a Rodolfo Rodolfo. Flores. Dice, a ver, ¿la PRODECON nos puede auxiliar desde el inicio aunque no solicite un acuerdo conclusivo? La respuesta concreta es sí. PRODECON puede auxiliar, pero PRODECON tiene además del acuerdo conclusivo otras funciones, otros servicios, el servicio de asesoría, el servicio de quejas. Dependiendo la problemática, Rodolfo, en la cual necesite su apoyo por parte de la PRODECON, va a ser el servicio que va a tener lugar para efectos de intervenir antes de la solicitud de un acuerdo conclusivo. Mucho ojo en esto. El acuerdo conclusivo es una de las funciones que no se encuentran previstas en la ley orgánica de PRODECON, es decir, no es una función que realiza PRODECON. Lo que hace el Código Fiscal de la Federación al introducirlo es permitirle a PRODECON o nombrar a PRODECON como el rector de esta figura del acuerdo conclusivo, porque el acuerdo conclusivo se da entre dos partes. Esas dos partes es contribuyente y autoridad, y PRODECON va a ser testigo
y va a ser rector del procedimiento. Va a cuidar que el procedimiento se dé como se lleva y lo va a suscribir para efectos de que pueda dar fe de que el mismo se llevó conforme al derecho y que no hay ninguna vulneración de los derechos del contribuyente. Además, participa como experto en materia fiscal. Pero esta función no la va a llevar en otro de los procedimientos que Prodecon tiene. Prodecon, desde el momento de la asesoría, te puede acompañar en ese servicio de asesoría. Oye, tengo dudas en saber cuál es el alcance de las facultades de la autoridad. Ah, adelante, vente, yo te digo cuál es el alcance. Oye, yo quiero saber si la autoridad puede hacer esto en mi domicilio. Ah, claro que sí, nosotros a través de la asesoría podemos hacerlo. Oye, fíjate que estoy inconforme porque la autoridad sacó fotos al interior de mi domicilio y no hay nada que le permita. Ah, entonces vamos a irnos por un procedimiento de queja. Oye, ya llegamos al punto en que la autoridad me está haciendo calificación de hechos. Como dice Aaron, todavía no estoy quizás en la época en que me notificó el acta final, pero ya estoy ya fui con la autoridad a hablar y me hicieron de conocimiento de forma verbal los hechos y observaciones. A partir de ahí, de que nosotros podamos asesorarte y proporcionarte el servicio de quejas, lo principal sería ofrecerte el servicio de acuerdos conclusivos, porque es el traje a la medida. Posiblemente digas tú, oye, fíjate que yo me encuentro inconforme con las observaciones de la autoridad y nosotros te digamos, en vez de convenirte un procedimiento de quejas en el cual vamos a hacer una labor de investigación, pero como todavía no hay un acto definitivo, pues no hay manera de recomendarle a la autoridad, pues lo que te conviene es el acuerdo conclusivo. En el acuerdo conclusivo tú vas a decirnos qué es lo que la autoridad te dice y vas a hacer propuestas específicas y a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Vamos a ver que uno de los cambios que en estos lineamientos vienen es justamente que una vez iniciado el acuerdo conclusivo, Prodecon debe de tener la asesoría por cuanto hace a la elaboración de los escritos que tengan por objeto establecer una propuesta en el acuerdo conclusivo, porque entonces dejaría de ser rector para ser asesor del contribuyente. Y en este acuerdo conclusivo, Prodecon se quita una cachucha de defensor como tal, como lo es en el procedimiento de queja, para ser rector y testigo. Ojo, nuestros lineamientos incluso nos permiten a nosotros hacer un cierre en el cual demos noticia de violación de derechos a los contribuyentes. Y eso no se pelea con esta figura del rector. Al contrario, comulga de manera perfecta porque el rector en este caso no es un mirón de palo como hay quienes nos han calificado a nosotros. Nosotros lo que hacemos es ver que en el procedimiento se cumplen dos situaciones. Uno, el derecho de los contribuyentes y dos, tanto el debido cumplimiento de las obligaciones como de los procedimientos. Por lo tanto, ahora sí que en el acuerdo conclusivo es un traje a la medida una vez que ya tenemos calificación de hechos. Antes de ello, posterior a ello, hay otros servicios por los cuales Prodecon puede ayudar. Espero que hayamos dado respuesta. Si quieres, comparte tú las modificaciones del artículo 98, Aarón. Sí, bueno, y nada más para cerrar un poco la pregunta del señor Roberto, pues inclusive cuando hay muchos contribuyentes que están siendo sujetos de una auditoría y no tienen contador o asesor fiscal, entonces muchas veces Prodecon lo que puede hacer es apoyarlos en las formalidades de cómo cumplir con los requerimientos o explicar qué es lo que está requiriendo la autoridad. Sin embargo, pues la contabilidad o el control o todos aquellos libros, pues únicamente no los conoce Prodecon. Entonces esa es la parte en la que está como que subyúdice o sujeto a que pues el propio contribuyente provea de sus elementos pues, propios a la autoridad de lo que está tratando. Sin embargo, la asesoría y orientación de Prodecon pues está vigente, como lo dice Mario, en cualquier momento, con independencia del servicio que se esté dando. Bueno, ya más o menos hablando de eso de la modificación del lineamiento o del artículo 97. Si nos vamos al artículo 98, que habla o hace mención de cuáles son los principios que van a regir este mismo proceso, este procedimiento, que conocemos pues es flexibilidad, celeridad, inmediatez, no formalismos, etcétera, y que bueno, presupone la voluntad auténtica de las partes. En el artículo 98, y eso ahorita creo justamente lo que estaba comentando Mario, pues ya hay explícitamente, no llamémosles como una limitante, pero sí ya hay, ya se ponen con mucha claridad qué tanto puede intervenir o qué tanto va a estar adentro el contribuyente. Como ustedes pueden ver,
los primeros dos párrafos, el primer párrafo, perdón, quedó igual en la redacción. Y bueno, en lo que está resaltado con amarillo, pues lo que se busca es que se dictamine como un procedimiento totalmente transparente en el cual se va a estar velando por el cumplimiento de las disposiciones jurídicas. Esto que quiere decir, pues que Prodecon no va a estar sopesando o siendo intermediario para que las dos caras de la moneda pues no se vean violentadas en cuanto a sus funciones, derechos, intereses, etcétera. Y bueno, actuará como intermediario entre la autoridad y el contribuyente, facilitador y testigo del acuerdo conclusivo. Pero ojo con lo que dice el párrafo que está en la columna derecha. Una vez iniciado el procedimiento, la Procuraduría no puede asistir a los contribuyentes en la elaboración de los escritos o promociones tendientes a alcanzar el consenso. Y hay una explicación. Puede hacerlo, pasará de mediador entre las partes, asesor de una de ellas. Bueno, esto creo que hace totalmente match con lo que mencionó Mario hace un momento, derivado de la pregunta que hace Rodolfo, es en los considerandos del acuerdo que modifica estos lineamientos, se dice o se menciona justamente la justificación de por qué está actuar, que ya no es otra cosa más que lo que dijo Mario, poner los papeles muy claro de aquellos elementos, no quiero decir partes, pues porque no somos partes, sino más bien de aquellos elementos que integran este procedimiento, entiéndase contribuyente, autoridad y pues obviamente Prodecon en medio, pues lo que se hace es definir con toda claridad cuáles son los papeles y roles de cada uno, y para ello pues sí se limita, porque no se puede decir de otra manera, ya se limita a los trabajadores de la Prodecon para no poder asistir a los contribuyentes en la elaboración de los escritos una vez iniciado el procedimiento. Pues ¿por qué? Porque hay que preservar la transparencia del mismo. Y bueno, la justificación la tenemos ahí mismo de inmediato, dice que porque de no hacerlo así, pues pasará de mediador a asesor, y entonces pues a ella se va a perder la imparcialidad. Esto es, todas estas modificaciones que retoman justamente la reforma de la que hablamos hace un momento de los dispositivos del Código Fiscal, créanme y con toda sinceridad y conocimiento de causa también se los digo, que fue la ventana o el escenario perfecto y que inclusive ya estaban pensadas o ya se llevaban a la práctica, solo faltaba que estuvieran por escritos, pero todas esas modificaciones también recogen toda la experiencia que ya tenemos en Prodecon y después de 14,000 acuerdos conclusivos suscritos, de todos aquellos supuestos, que llegaban a acontecer o aquellas conductas que nosotros advertíamos a veces tanto de los contribuyentes, porque pues sí hay contribuyentes que a veces malinterpretan la función de Prodecon y justamente pues piensan que nosotros vamos a estar como tal siendo responsables de la redacción de sus escritos o de la identificación, imagínense todavía un poco más grosso, ¿no? De identificar cuáles son los elementos en su contabilidad que deben dar pie a que la autoridad revierta su criterio, su observación, etcétera. Pero, aunque se escuche de esa manera, pues realmente lo que se está buscando, como lo dice el primer párrafo, pues es que haya un cumplimiento de las disposiciones jurídicas y haya un respeto total a los derechos de los pagadores de impuestos. Entonces, este artículo 98 lo que hace en estos lineamientos, pues es de plano fijar o determinar el alcance de la intervención de Prodecon, ojo, exclusivamente en el área de acuerdos conclusivos. Eso también retoma o acentúa lo que dijo Mario. Esto no quiere decir que la Prodecon ya no pueda intervenir como un asesor del contribuyente. Ahorita estamos hablando exclusivamente de la cancha de acuerdos conclusivos. Es más o menos, si me permiten la analogía, como cuando vas a un banco, a un centro de atención o algo, pues hay ventanillas diseñadas para cada tipo de necesidad o para cada situación. Y particularmente en la ventanilla del acuerdo conclusivo, a efecto de que no se pierda la imparcialidad y de que haya una transparencia total, una vez que inicia el procedimiento, pues el contribuyente, los asesores Prodecon, ya únicamente vamos a ser rectores, mediadores y facilitadores. El tema de no ser mirón de palo es muy importante porque quizá alguien podría decir, bueno, entonces, ¿para qué van a estar? Nosotros como especialistas técnicos en materia fiscal, nuestro papel no únicamente es estar viendo que la autoridad acepte la propuesta del contribuyente, sino que nosotros somos el primer filtro antes de correr traslado de documentos a las autoridades. Para nosotros, pues, determinar qué tan viable es el alcance de lo que están proporcionando. No somos una nueva oficialía de partes, no somos una nueva ventanilla donde nada más estemos recibiendo documentos y trasladándolos a la autoridad fiscalizadora. Nosotros nos corresponde, a efecto justamente de no ser mirones de palo,
revisar qué está aportando el contribuyente, que no caigamos en lo que es pues remisitis, o sea, únicamente remitir y remitir, remitir. Nosotros tenemos que valorar el efecto de ver que las pruebas o que efectivamente la documentación aportada puede hacer caminar el consenso entre las partes y también pues revisar que no se esté nada más enviando la misma información y documentación que la autoridad ya valoró en el procedimiento, en la solicitud de acuerdo conclusivo y que nuevamente se quiera proponer o abonar el mismo elemento. Nosotros somos ese primer filtro. Ahí es cuando entra nuestro papel, porque somos facilitadores. Entonces, a ver, contribuyente, estas probanzas que me estás dando en una tercera remesa, pues ya las ofreciste en el acuerdo conclusivo, ya hay una valoración debidamente fundada y motivada. Te requiero para que me digas cuál es el afán, o mejor dicho, cuál es un elemento novedoso que pudieras aportar, pero no se trata nada más de estar volteando y volteando a dar documentación a la autoridad. No somos una nueva oficialía de partes del SAT. Y pues obviamente si estamos muy atentos todo el tiempo, de hecho en ello ha radicado el éxito de esta figura, al menos en México, por lo que hace a que la autoridad sí haga un pronunciamiento en el que valga la pena, o mejor dicho, que justifique sus decisiones que está tomando. Ahora, en el artículo 99 es el que establece los requisitos del escrito o de la solicitud del acuerdo conclusivo. Sin embargo, bueno, también aprovechando esta modificación o esta reforma, pues se hicieron algunos ajustes. Vale la pena informar que pues obviamente está publicado en la página de servicio, en la página, perdón, de Prodecon, pero en la columna derecha, en donde dice ahí por publicar, tratamos de resaltar con amarillo cuáles son las novedades. En algunos puntos van a ver que al final hay una fracción destacada en negritas. Esto únicamente porque nada más se cambió de lugar. Por ejemplo, antes la fracción cuarta decía que el escrito sea dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Yo creo que aprovechando esta ventana de oportunidad, pues este requisito que creemos que por orden cronológico, pues es lo primero que vas a hacer al momento de tu redacción, bueno, pasó a la fracción primera, pero pues estamos hablando de una modificación realmente pues igual un poco irrelevante o intrascendente. Sin embargo, hay modificaciones que sí vemos o consideramos que van a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, en la fracción 2 ya se añade algo que es fundamental al momento de estudiar o de llevar o de gestionar un procedimiento de acuerdo conclusivo, y es que Prodecon pueda entender o tener con mucha claridad cuál es el giro o la actividad preponderante o el modelo de negocio que desarrolla una empresa. ¿Por qué? Porque antes en la práctica, pues obviamente nos basábamos principalmente pues en el acta constitutiva. Y luego era la entrevista con el propio contribuyente, que él te explicaba toda su operación y bueno, o el modelo de negocio que desarrolla, y ya más o menos había una claridad. Sin embargo, no se solicitaba eso, que viniera redactado. Ya a veces se venía a ventilar pues hasta la propia entrevista, como lo dije hace un momento, en la mesa de trabajo ya todo nos quedaba muy claro. Ahorita lo que se hace y creo que va a ser muy bueno, va a abonar mucho en este procedimiento de acuerdo conclusivo, es que desde la solicitud del mismo ya se especifique cuál es el giro, actividad preponderante o el modelo de negocio que desarrolla la empresa. En la fracción 4, meros formalismos, ya añadir un correo electrónico, creo que viene perfecto con esta época pandémica y también viene perfecto pues con el tema de las nuevas tecnologías. Y bueno, la fracción sexta, esa sí es totalmente nueva, al igual que la séptima, los datos de identificación de la autoridad revisora, así como la orden, la solicitud o resolución mediante el cual se iniciaron facultades, pero no dejan de ser cuestiones que pues están dentro de las propias formalidades, tanto del procedimiento fiscalizador como pues, que se requieren o están en el acuerdo conclusivo. No es otra cosa más que ya orillar a los contribuyentes a que proporcionen estos datos de identificación que faciliten también la revisión de sus propias solicitudes de acuerdo conclusivo, principalmente para nosotros también tener pues ya mayormente a la mano o de manera más ejecutiva y no hacer lo que hacíamos antes, porque estos requisitos que no eran exigidos, como los datos de identificación de la autoridad, los datos de la orden, de la solicitud, el tipo de facultades de comprobación, y nosotros entonces recibíamos una solicitud de acuerdo conclusivo. Estos requisitos no eran exigidos, nosotros los teníamos que estar buscando dentro de las actas, y pues imagínense a veces el tamaño de las solicitudes y con el tiempo encima, porque quienes ya han tramitado un acuerdo conclusivo, pues sabrán que tenemos 2 horas para enviar un aviso que permita la suspensión o que informe a la autoridad respecto de la interposición del acuerdo conclusivo. Entonces, bueno, todos estos requisitos que ya se modificaron vienen dentro de las fracciones 99, que repito, el artículo 99. El artículo 99 no es otra cosa más que los requisitos para elaborar la solicitud de acuerdo conclusivo.
Entonces, bueno, creo que no vale mucho la pena detenernos en este tipo de requisitos, pues porque no es otra cosa más que especificaciones de las características que deben tener los escritos y que, bueno, ya en su momento, Prodecon, al momento de cuando reciba la solicitud del acuerdo conclusivo, pues valorará si se cumplen o no, si requiere y si requiere, con qué tipo de requerimiento lo va a hacer. Sabemos que hay requerimientos que dan lugar a la admisión y sin embargo requerimos cosas o formalidades para que se vengan en alcance de la solicitud y a veces hay requisitos que van a determinar la procedencia o la admisión del propio acuerdo conclusivo. Entonces, bueno, ya va a depender ahí de la Procuraduría cuando estemos revisando las solicitudes de acuerdo conclusivo. En caso de que el contribuyente ofrezca pruebas en el procedimiento de acuerdo conclusivo, deberán estar ordenadas y completas legibles. Esto, como les vengo diciendo, pues viene de la experiencia que hemos tenido ya dentro de tantos acuerdos conclusivos, de pedir a los contribuyentes pues que sean un poco más claros, un poco más ordenados a veces en el ofrecimiento de sus pruebas. Decirnos qué ofrecen, que sean de fácil identificación y principalmente qué es lo que pretenden probar pues estos medios, ¿no? Con estos indicios. Y bueno, lo que viene al final, pues es lo que les hablaba yo de los requerimientos que va a emitir Prodecon. Va a ir siempre valorando la pertinencia número uno del requerimiento y, digo, no lo dice expresamente así, pero la pertinencia o la trascendencia del apercibimiento que le va a hacer al contribuyente, dependiendo de que se cumplan o no con las disposiciones del artículo 99, que esto ya pasaba en la práctica. Esto ya se hacía desde el principio. Lo primero que hacemos cuando recibimos una solicitud de acuerdo conclusivo es irnos al 99 y contrastar que se cumplan con todos estos elementos. Nada más por ahí unas especificaciones derivadas de la propia experiencia. Y bueno, el artículo 101, por ahí Mario, no sé si quieras comentarlo. Es el Sí, de... claro, por parte del 101, de hecho, solamente se trata de una especificación que se hace atendiendo como resonancia la modificación en Código Fiscal de la Federación. Ya decíamos hace rato que el Código Fiscal se modificaba en este aspecto únicamente para precisar que no se suspende el octavo párrafo del 67, sino el sexto párrafo. Y lo único que hace el 101 es recoger esa modificación. Entonces no hay mucho que comentar por cuanto hace al alcance de ella. Uno de los que sí creo que es importante y que siempre ha sido para nosotros, pues no puedo decir que una batalla, pero sí parte de la motivación que creo que más nos ha exigido, es esta modificación que va a recoger el artículo 104. El artículo 104 ahora toca el tema de las mesas de las mesas de trabajo a las cuales puede convocar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El Código Fiscal de la Federación establece que Prodecon, para mejor proveer a un consenso, puede convocar a las partes a una reunión. Estas reuniones tienen como antecedentes los procedimientos de quejas. Nosotros en la experiencia de Prodecon vimos que en los procedimientos de queja, cuando teníamos problemas que no podían resolverse, en muchas ocasiones pedíamos una audiencia con la autoridad, llamábamos al contribuyente y autoridad y contribuyente, conjunto con Prodecon, nos sentábamos en una mesa y empezábamos a exponer la problemática y veíamos que llegábamos a soluciones. O el contribuyente entendía mejor a la autoridad, o la autoridad comprendía cuál era la situación del contribuyente, y ya con ese conocimiento de causa los dos llegaban a acuerdos, o también Prodecon podía mejor entender incluso las situaciones que la autoridad a veces en un papel frío nos daba a través de sus informes. Vimos también que la Prodecon, a través de la queja, no podría solucionar estos procedimientos de fiscalización porque no hay acto definitivo. Finalmente a la autoridad, y solamente a la autoridad, le corresponde la valoración, el análisis y la determinación de la situación fiscal del contribuyente en un procedimiento de fiscalización, y entonces no nos llevaban a nada bueno o a nada práctico, a nada concreto los procedimientos de queja, porque la autoridad al final decía, mira, tengo una facultad discrecional, incluso la Suprema Corte me la respeta porque tu Prodecon te quieres meter en ella, y entonces cuando se sugiere la implementación de esta figura del acuerdo conclusivo, se decide que pueden entrar aquí las mesas de trabajo. Pero las mesas de trabajo, hay un criterio que nosotros tenemos, no corresponden a un derecho al contribuyente que deba solicitarse. Es decir, dentro del acuerdo conclusivo no se encuentra de manera disciplinada la existencia de una mesa de trabajo. El hecho de que el Código Fiscal recoja la posibilidad de que Prodecon provea, digo, que Prodecon convoque para mejor proveer a la celebración de una de estas, no quiere decir que de forma Obligatorio. obligatoria deban existir en todos los procedimientos de acuerdo conclusivo, sino, ojo,
corresponde a la responsabilidad de PRODECON verificar la idoneidad, la eficacia y la conveniencia de esta celebración de una mesa de trabajo. ¿Cuándo es idónea, cuándo es eficaz y cuándo conviene? Pues justamente cuando dentro del procedimiento ordinario nosotros vemos que puede sumar, que hay situaciones que no han quedado claras en un papel y que entonces conviene que tengamos un acuerdo conclusivo. Pero cuando nosotros vemos que de por sí las partes o una no está ofreciendo elementos que puedan provocar a la autoridad un cambio de criterio, o la autoridad está completamente cerrada en cuanto a su oportunidad de analizar, pues no es idóneo, no vamos a generarlo. Si nosotros vemos que por parte del contribuyente sí hay elementos y la autoridad está cerrada, ahí es idónea. ¿Por qué? Porque entonces ya en una mesa de trabajo, contando con los elementos que trae el contribuyente, ahí se hace idóneo una mesa de trabajo. Porque en lo frío del papel la autoridad no está queriendo comprenderlo o está cerrada a aceptar otro punto de vista. Y en la mesa de trabajo ya somos dos. No, no puedo decir o no conviene utilizar dos en contra de uno, pero sí dos a favor de un punto que nosotros como Procuraduría, como expertos, estamos viendo que es procedente. Entonces las mesas de trabajo es ahí cuando son idóneas. ¿Cuándo son eficaces las mesas de trabajo? Pues justamente cuando derivados de los acuerdos conclusivos vamos a poder hacer que el desarrollo ordinario del procedimiento se haga más económico. En muchas ocasiones nosotros desde PRODECON vemos que tenemos a un contribuyente que nos está presentando poquito a poquito sus pruebas, poquito a poquito sus argumentos y que la autoridad está cediendo. Y entonces decimos, oye, mira, la celeridad del procedimiento del acuerdo conclusivo nos conviene impulsarla. Vamos a hacerlo a través de una mesa de trabajo para efecto de que ya en la mesa de trabajo se digan todos aquellos puntos que vamos a tocar. Porque si no, yo voy a estar recibiendo, como decía Aarón, vamos a convertirnos en una oficialidad de partes en la cual yo voy a recibir el escrito de uno, se lo voy a entregar al otro, voy a recibir el escrito del otro, se lo voy a dar al primero. Y entonces, de esta manera las mesas de trabajo provocan la celeridad y la eficacia de los acuerdos conclusivos. De tal manera que las mesas de trabajo no son situaciones que deban acordarse favorablemente cuando un contribuyente las solicita, sino que es responsabilidad de PRODECON convocarlas y eso quiere decir que PRODECON tiene que cuidar que sí cabe, que es idónea, que sí cabe porque es eficaz y porque conviene celebrar una mesa de trabajo. En la experiencia de oficinas centrales, yo creo que esto se abunda más, Aaron. No sé si tú pudieras regalarnos un comentario. Tú estuviste como subdirector en oficinas centrales y ahí se ven incluso, digo, a mí me toca ver mesas de trabajo, sí, pero por asuntos muy, pues digamos, muy ordinarios. Pero yo recuerdo que allá en oficinas centrales se da el grueso y de repente esta solicitud de la mesa de trabajo tiene un poquito de más frecuencia. Cuéntanos tu experiencia allá en oficinas centrales, por favor. Así es, Mario. Digo, con toda transparencia, pues empezar con un comentario muy acertado que haces, que allá los asuntos que se litigan, pues inclusive son más cuantiosos o tienen modelos de operación mucho más complejos. Tan solo, pues, allá el día a día de nosotros en oficinas centrales, pues es el famoso before, ¿no? Que son ya los despachos muy grandes y pues que sí a veces requerían de una audiencia, como bien dices, con la autoridad, a efecto de hacer mayormente explicativa una operación de manera oral, etcétera. Y creo yo que esta modificación que se hace al artículo 104 de los lineamientos, si digo, yo creo que ya te habrás dado cuenta, lo que hace es recoger la esencia de un criterio que ya existía dentro de PRODECON, con el cual nosotros, en primer lugar, siempre hacíamos un requerimiento al contribuyente, porque desafortunadamente muchas veces se interpretaba la situación de una mesa de trabajo como algo obligatorio o llamémoslo así como un derecho del contribuyente a ejercer dentro del procedimiento, ¿no? Es como que a mí me deben tiro por viaje o tiro por acuerdo exclusivo, yo tengo el derecho a estar en una mesa de trabajo. Realmente no hay nunca ha habido un dispositivo legal ni en los lineamientos ni en el Código Fiscal de la Federación que así lo señale, que sea obligatorio y es parte o recoge de esta esencia de PRODECON de facilitar las cosas, pero al mismo tiempo, pues ser un mediador que tiene la característica de ser un especialista fiscal. En palabras bien sencillas, muchas veces el razonamiento más lógico era, ¿para qué quiere la mesa de trabajo? Estamos hablando de que no es un tema ambiguo, una solicitud de acuerdo conclusivo, no hay espacio para las ambigüedades, francamente. Entonces, en el acuerdo conclusivo, para empezar, la columna vertebral o la esencia, mejor dicho, la columna vertebral, pues siempre va a recaer en las observaciones de la autoridad, en la calificación de hechos. Entonces, tanto la autoridad como el contribuyente como PRODECON tenemos la capacidad técnica de entender las observaciones.
Ahora, de estas observaciones, ¿qué elementos de prueba trae el contribuyente? ¿Qué hay de novedoso? Eso es lo que nosotros valoramos o valoraba, bueno, sí lo valoramos en Prodecon. ¿Por qué? Porque si el contribuyente quiere una mesa de trabajo para comentar algo sin una prueba novedosa o para que le digan lo que ya le dijeron quizá en dos oficios de atención o de contestación a sus remesas de información y documentación, pues no es una mesa de trabajo fructífera y se entiende que no es viable, que no va a abonar a la transición de la voluntad de las partes. Entonces, sí, efectivamente, la mesa de trabajo es muy buena, es un lubricante del procedimiento, si me permiten la expresión, que facilita que camine con mayor celeridad y rapidez. En oficinas centrales, pues sí se celebran muchas mesas, dada la complejidad de algunos asuntos o también por la expertise que hay ya para muchos asesores, etcétera, de cómo manejar el propio procedimiento de acuerdo conclusivo. Y también, pues, porque la misma experiencia de Prodecon, pues, ha revelado que hay contribuyentes que, pues, nada más, les es más fácil transigir a partir de la expresión oral. Dicho también, creo que vale la pena abonar eso. Entonces, bueno, ya lo que se hizo ahorita es pasar de un criterio que tenía Prodecon, que era el que sustentábamos los acuerdos en los cuales negábamos la mesa de trabajo por no ser idónea, ahora ya establecerlo dentro de los lineamientos. Es el último párrafo que ven destacado con amarillo y es únicamente chamba para Prodecon, ponderar la idoneidad, eficacia y conveniencia de convocar en cada caso la celebración de una mesa de trabajo. Ahí viene la justificación inmediatamente a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad real de alcanzar un acuerdo que no ha podido consensuarse y bueno, todo lo que vemos ahí. Yo quizá lo que me gustaría, mejor dicho, a mí me gustaría compartir con este foro que ustedes también, si llegan a tramitar un acuerdo conclusivo, no piensen o no permitan que quizá quien esté fungiendo como rector les niegue la mesa de trabajo sin haberles hecho un requerimiento. Creo que vale la pena que primero hagamos un requerimiento al contribuyente para que nos exponga o nos justifique por qué considera que va a ser o puede ser idónea la mesa de trabajo y quizá ya a partir de ello pues incentivar la imaginación, la creatividad, la tarea del propio contribuyente de decir, bueno, yo quiero la mesa de trabajo por esto, 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 esto y esto y esto. En otras palabras, no vamos a negar rotundamente la mesa de trabajo, solamente se va a buscar que sea idónea su presentación. Fuera de eso, pues no, creo que no hay más tema que tocar en este asunto del artículo 104. Hablando del artículo 105, este es un tema que creo yo si es relevante o es importante y habla sobre el pronunciamiento que puede hacer Prodecon para efecto de considerar que hay una violación grave y evidente a los derechos del contribuyente. Por excelencia, y como bien lo dice Mario, el área de quejas es aquella donde se materializa el papel como ombudsperson de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En el acuerdo conclusivo, digo, sin afán de reiterar mucho, la cachucha cambia, la cachucha es distinta, somos intermediarios, testigos y facilitadores. Y anteriormente, o en muchos casos, se pedía que cuando la postura de la autoridad era fija, pero el contribuyente con los elementos que aportaba, nosotros como Prodecon sí veíamos que la negativa de la autoridad únicamente estaba sometida al capricho particular de un servidor público, dictábamos un acuerdo de cierre porque ya no se iba a caminar al procedimiento del acuerdo normal y se buscaba un pronunciamiento por una violación grave y evidente en los derechos del contribuyente. En muchas ocasiones también lo que se hacía era cerrar el procedimiento de acuerdo conclusivo y remitirlo o con remisión al área de queja para que esa área se encargara de investigar los hechos que se suscitaron y en su caso de considerarlo así, bueno, pues señalar la violación grave y evidente que hay para el contribuyente. Sin embargo, en el artículo 105, en la modificación que sufre, ya hay un supuesto redactado con una exhaustividad, creo yo, muy clara, que dice cuándo va a haber una evidente o se debe evidenciar una violación grave de los derechos del contribuyente. Insisto, también recogido de la propia experiencia que tiene Prodecon al ser facilitador de esta figura. Muchas veces el contribuyente llegaba con una acta final, un oficio de observaciones, etcétera, que traía 3 observaciones.
Y el contribuyente, acudiendo al acuerdo conclusivo, se encontraba una contestación en la cual la autoridad decía, oye, ¿sabes qué? No solo no acepto tu propuesta, sino que también me di cuenta y pum, lo fiscalizaban o pretendían fiscalizarlo dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo y aumentarle las observaciones, modificar las observaciones, corregir la plana de aquellas cuestiones en las cuales pues ya había o ellos mismos detectaban la autoridad que había existido un error en cuanto a sus valoraciones. Y entonces la verdad es que el contribuyente pues venía ahí lastimado de una pierna y pues iba con las piernas rotas, ¿no? Bueno, no se iba, sino que ya la autoridad se ponía en una postura que le iba a perjudicar las dos piernas. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones que también se recogen de la propia experiencia de Prodecon, en cuanto a que no es un área que específicamente se dedica a velar por o a investigar o a indagar o evidenciar violaciones graves y evidentes, pero particularmente en este supuesto ya está establecido en el artículo 105 que sí va a meritar un cierre y en el cual se va a evidenciar la violación grave de los derechos del contribuyente. Nosotros debemos cuidar que el acuerdo conclusivo no varíe en perjuicio del contribuyente, obviamente en beneficio, pues es lo que buscamos, pero que no se varíe en perjuicio del contribuyente de los hechos u omisiones calificados durante el ejercicio de facultades de comprobación. Y aquí viene la consecuencia lógica y forzada cuando esto pase. ¿Esto qué quiere decir? Que la autoridad en su oficio de contestación incluya partidas que no fueron observadas o introduzca nuevas calificaciones o consideraciones diversas para valorar de forma distinta lo que ya habían valorado en un procedimiento fiscalizador, pues entonces se evidenciará, perdón, una violación grave y evidente a los derechos de los pagadores de impuestos. Puro se hace, no vamos a permitir que la autoridad aproveche para corregir su plana y pues todavía darle una mayor carga ahí de observaciones a los contribuyentes. Sí, y ahí yo creo, ¿no, Aaron, que esto llegaba a ser parte de las cuestiones que la autoridad a veces quería incluir cuando hacía una revisión quizás un tanto eficiente, que de repente no había advertido algo dentro del procedimiento ordinario y al acuerdo conclusivo quería subirse a hacer nuevas manifestaciones? Y qué Ok, bueno que ahora por la ejemplo, se daba cuenta que ya había incurrido en algún error que le podía o que presumía que en algún juicio pues iba a perder con mucha facilidad, ¿no? Sí, o sea, este no es un procedimiento en el cual se le dé una segunda oportunidad a la autoridad para mejorarlo. Digo, tiene restricciones en recursos, ¿por qué no iba a tener restricciones? Y qué bueno que ahora ya están los lineamientos. Nada más una precisión, este artículo 105 habla de cuando la autoridad no acepta el acuerdo conclusivo. Y entonces solamente esta manifestación de violación grave y evidente se da cuando no hay una suscripción de un acuerdo conclusivo. Si llegase a haber una suscripción de acuerdo conclusivo parcial, incluso Prodecon ya no puede hacer una manifestación de una violación. ¿Por qué? Porque ya tenemos un consenso. Entonces, este artículo 105 se aboca a esa parte. El 106 no tiene cambios, Aaron. El 106 bis se incluye como novedoso. Este 106 bis no lo teníamos antes y ahora hace un par de precisiones. El 106 bis ahora lo que nos señala, y creo que de manera muy acertada, es dejar en claro que la suspensión se da con la mera presentación del acuerdo conclusivo, es decir, la suspensión no depende de la procedencia o improcedencia del acuerdo. Si Prodecon recibe la solicitud del acuerdo conclusivo y tiene los elementos para poder disparar ese aviso a la autoridad para que suspenda, bueno, basta con el hecho de que nosotros tengamos la presentación de la solicitud con independencia de que se vaya a admitir o no. Es decir, aun y cuando exista ahora la posibilidad en lineamientos de la emisión de un requerimiento de requisitos, si nosotros tenemos la presentación de una solicitud, con eso suspendemos. Y eso actualmente es así, ¿no, Aaron? Sí, de hecho, pues por ahí para que no haya confusión, pues creo más interna que externa, el correo electrónico que se manda, que es un aviso a la autoridad de que hay una interposición, ese no suspende los plazos, únicamente es un aviso, una cortesía inicial para las autoridades, pero realmente la suspensión se actualiza con la presentación y por Ministerio de Ley. Ahora, sí hay una cuestión, creo yo, muy importante también dentro de esta lámina que vemos, digo ya, para terminar, se hacen las especificaciones de cuándo se levanta la suspensión de plazos, se menciona ahí y creo que es muy importante hacer mención ahorita porque ya tenemos los supuestos de improcedencia.
Cuando se presenta una solicitud de acuerdo conclusivo, el trámite es normal. Se presupondría la suspensión de plazos por ministerio de ley que nosotros sabemos o que acabamos de comentar. Sin embargo, pues es evidente que de la revisión que nosotros hagamos, si se actualiza una situación de improcedencia, el acuerdo en el cual se dictamine esta situación, pues deberá especificar que en el presente caso, por ser una solicitud improcedente, no se actualizó la suspensión de plazos a la que se refiere el Código Fiscal de la Federación. Ese sería mi único comentario ya para finalizar, porque pues ya nada más nos quedan 2 minutos. Entonces, ojo, ahí la suspensión es por Ministerio de Ley, pero como lo dice por aquí en alguna parte de estos artículos o de estos párrafos que están en amarillo, con independencia de que en el acuerdo que recaiga la solicitud pudiera señalarse que se actualizó una causal de improcedencia y por ende se va a especificar que la suspensión no surtió efectos. Esa es la expresión a la que quería yo llegar. No surtió efectos en el caso concreto. Claro. Y creo que esto va a ser muy útil ahora, justamente con esta modificación del Código Fiscal de la Federación y también con la publicación del Acuerdo 19, del Acuerdo General 19-2020, que se publicó en el Diario Oficial a inicios de este año por parte de la Procuraduría, en la que establece los horarios de atención por parte de oficialidad de partes, tanto física como electrónica, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Habrá contribuyentes que digan, oye, a ver, si la solicitud del acuerdo conclusivo suspende, pero tu procuraduría cierras tu oficialidad de partes a las 5, ¿qué pasa si yo interpongo mi solicitud de acuerdo conclusivo a las 7? Porque esa hora terminé de trabajarlo y lo envié, pero ya estoy en el día 19, o es más, estoy en el día 20 de la posibilidad de presentarlo. ¿Cuál sería nuestro criterio en ese aspecto, Aaron? Con motivo justamente de lo que dice este artículo 106 bis, me surge la duda. Si mal no recuerdo, es el artículo cuarto el que hace referencia a qué se considerará urgente en el caso de los trámites que promuevan los contribuyentes, y es justamente la solicitud de acuerdo conclusivo, la cual sí se considera que si es presentada dentro de, digámoslo así, horario inhábil de oficialía del plazo fatal, o sea, del último día, como tú pusiste el ejemplo, no estoy en el día 20, pero ya la envié a las 7, entonces se considera presentada por tratarse de un asunto de alto riesgo o que sí tiene vencimiento fatal, pues en la primera hora del día hábil siguiente. Esto quiere decir que a primera se entendería por presentada a primera hora, pero se consideraría presentada en plazo fatal. Es más o menos como antes, pues cuando no existía en el SADO, en el tribunal, mejor dicho, únicamente existían oficialías físicas, y si ibas en plazo fatal y estaba cerrado, pues habían siempre el derecho, ¿no? De presentarla a la primera hora, el primer minuto del día hábil siguiente, pues es igual, juega igual. Las solicitudes de acuerdo conclusivo, ojo, las solicitudes de acuerdo conclusivos presentadas en día fatal, en día de vencimiento, en horario inhábil, se van a tener por recibidas el primer día, a la primera hora, perdón, hábil día siguiente, o sea, se van a entender interpuestas en tiempo, y así en términos muy sencillos, van a estar en tiempo siempre que se presenten en el día fatal, pues. Perfecto. Y pues finalmente, Aaron, ya la última modificación que tenemos, pues es un cambio de nombre respecto de la dirección, bueno, que en este caso ahora es su procuraduría, que tiene a cargo el control. Parte de lo que ha generado, yo creo que tanto la calidad de nuestros acuerdos conclusivos como la calidad del seguimiento, y que también ha favorecido al mejor control, pues es esto, que todavía oficinas centrales guarda un control de todos los acuerdos conclusivos. A mí me gustaría resaltar que no hay acuerdo conclusivo que no haya pasado por más de una cabeza. Es decir, no solamente el análisis ya de la decisión o de la parte final de los acuerdos conclusivos, no solamente pasan por la autoridad, el representante legal con poder suficiente y el delegado o el director general en el caso de acuerdos conclusivos, sino que incluso nuestro titular en funciones, nuestro subprocurador de acuerdos conclusivos, revisan todos estos acuerdos conclusivos, lo que hacen que no se disminuye la calidad, y que si hay alguna cuestión que de repente no llegamos a observar nosotros, pues lo vean ellos. Es una precisión que se hace y estas son todas las modificaciones, ¿cierto, Aaron? Es correcto, estimado. Pues estas son todas las modificaciones que tienen los lineamientos. Mucho ojo, todavía no se publican en el Diario Oficial de la Federación. Conviene que los vayamos estudiando porque ya están publicados en la página de internet de Prodecon. En día siguiente se va a hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación y a partir de la publicación en el Diario Oficial entran en vigor.
Sin embargo, es irremediable que estos son los acuerdos conclusivos, los lineamientos de los acuerdos conclusivos que en definitiva van a tener vigencia a partir de su publicación. O sea, es una primicia la que estamos anticipando. Es correcto, les traemos la buena nueva. Pues sin más, no sé, Aroncín, si tengas tú algún comentario adicional. Por mi parte, únicamente desearles nuevamente feliz año y ya en la siguiente emisión vamos a tener un comité. Entonces ya en la siguiente emisión, como lo habíamos comentado, vamos a hablar de los nuevos criterios que tengamos ahí por publicar. Les vamos a dar también la primicia de los que hayamos conocido. Saludos a todos y bueno, aquí vamos a estar atentos al pie del cañón. Un abrazo fuerte y feliz año. Ok, a ver, ¿qué tal? Buen día, buen día. Agradecer al maestro, a los maestros, Aarón y demás por haber estado con nosotros el día de hoy.